Bueno, también tengo que agradecer por la convocatoria. La idea es, como nosotros en Salta somos una provincia que recién en mi hospital, por ejemplo, empezamos a tener pacientes ventilados COVID positivos hace 3 semanas. La idea de la charla es hablar un poco de cómo fuimos organizándonos a lo largo de estos meses. Más o menos coincidimos en la organización con los protocolos que mencionó Pablo, pero bueno, yo les quiero contar un poquitito la situación de acá y los cambios que fuimos teniendo. A ver si se cambia. Bueno, yo le quería comentar que en Salta Capital hay 6 hospitales que actúan como centros de referencia para patologías específicas. Por ejemplo, el Hospital San Bernardo es el hospital más grande de la capital y es un hospital general, pero también es el centro de derivación de todos los pacientes que tienen trauma de accidentes de tránsito o patologías traumatológicas. Después tenemos el Hospital del Milagro, que es el centro de derivación de patologías infectocontagiosas. Son como centros de referencia de la provincia, entonces todos los pacientes infectocontagiosas van a ese hospital. Tenemos después un hospital materno-infantil, que es centro de derivación de obstetricia, neonatología y pediatría. Es bastante grande el hospital y recibe pacientes de toda la provincia y de provincias contiguas. El Hospital Papa Francisco es el hospital más nuevo que se creó para ayudar, digamos, a la población del Hospital San Bernardo, porque no daba abasto, pero todavía está en vías de desarrollo porque es un hospital de no mucha complejidad. Después tenemos el Hospital Oñatibia, que es el hospital donde yo trabajo, que es el centro de referencia para patologías metabólicas. Y después el Hospital Militar, que es un hospital general y que tiene una cápita importante de PAMI. Con esto yo les quiero, o sea, me parece importante marcar esto porque cada hospital tiene una población determinada. Y con esto, cuando empezó la pandemia, nosotros teníamos que tratar de preparar el hospital para recibir pacientes COVID positivos, pero tratar de garantizar la atención a nuestra población, a la población del hospital. Entonces, en un primer momento, la provincia determinó que el centro de referencia para los pacientes COVID-19 era el Hospital Papa Francisco, con la idea de que se centralice la atención de esos pacientes ahí. Que fue, a lo largo del tiempo, se vio que iba a ser muy difícil que esto pase, porque por lo general cada hospital atiende a su población. Entonces todos los hospitales tuvieron que reestructurarse y brindar áreas específicas para la atención de estos pacientes, o sea, de la población del hospital que tengan además coronavirus. Nuestro hospital, el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Arturo Oñatibia, como dije, atiende en forma integral a pacientes con enfermedades metabólicas, que son pacientes de la capital de Salta y del interior de Salta, pero también brinda atención a pacientes de las provincias, de otras provincias y de países vecinos, que tengan o no tengan obra social. Es un hospital con un sistema de gestión descentralizada. Es el hospital de referencia para patologías endocrinas, para obesos, y tiene un centro bastante grande de nefrología y hemodiálisis. Además, hacen cirugías de tiroides, cirugías bariátricas, cirugías para los pacientes diabéticos que tengan pie diabético, amputaciones, y hacen trasplante renal. Me parece importante remarcar esto porque los pacientes del hospital tienen comorbilidades bastante importantes y nosotros contamos con eso, sabemos que va a ser difícil, digamos, a los pacientes ventilados con coronavirus de nuestra población, digamos. Es un hospital medianamente chico, tiene 48 camas de internación general. Tiene una guardia externa con 2 camas, y un hospital de día, tiene un centro, como ya dije, grande de hemodiálisis, que tienen 3 turnos de diálisis, con creo que aproximadamente 15 sillones, así que es bastante grande.
tiene 4 camas destinadas a trasplante. Dentro de estas 48 camas son 4 destinadas a trasplante, 24 camas de sala de mujeres, de clínica general de mujeres, donde se internan pacientes diabéticos, que van a estar a cargo del servicio de diabetes, pacientes de endocrino a cargo del servicio de endocrino, otros pacientes de clínica médica, y así como que se van dividiendo las camas de internación de acuerdo al paciente, y la atención va a estar dada por el servicio a quien le competa. En cuanto a la terapia intensiva del hospital, antes era una terapia que contaba con 5 camas, y en el 2019 la terapia se amplió. Yo le hice este croquis como para que se ubiquen más o menos en cómo está la disposición de la terapia. La terapia en abril del 2019 pasó a tener 12 camas, 8 de esas 12 camas son como boxes individuales. Dentro de esas 8 tenemos 2 que están destinadas para pacientes obesos mórbidos, con camas especiales que soportan como hasta 400 kilos. Y después, como le decimos nosotros al fondo, tenemos 4 camas que están destinadas para recibir pacientes postquirúrgicos que necesiten monitorización exhaustiva 24 o 48 horas, y después o se van a sus casas o se van a la sala general. Esa es una habitación compartida, pero estas 4 camas pueden ser destinadas para ventilación mecánica también en caso de ser necesario. O sea, las 12 camas tienen monitor, tienen bocas de oxígeno, de aire, de aspiración, o sea, están preparadas para ventilar pacientes, pero el funcionamiento general, la idea era que sean 8 camas para pacientes más críticos y 4 camas para postquirúrgicos, para monitoreo básico. La otra cosa que se puede hacer es que estas 8 camas de críticas tienen la posibilidad de dializar en la habitación, digamos, tienen las bocas y los filtros para que se pueda tener hasta, bueno, eso depende de la cantidad de máquinas que tenga el servicio de nefrología, pero nosotros hemos tenido hasta 3 pacientes dializando al mismo tiempo, y después cambiamos los turnos y siguen dializando otros, porque la verdad que son muchos pacientes con insuficiencia renal que ingresan a terapia intensiva. Contamos con 8 ventiladores, no tenemos más, digamos, que eso, 2 cánulas de alto flujo, un equipo de flujo continuo y un ecógrafo. El equipo de flujo continuo lo utilizamos mucho para pacientes con patologías, con apneas obstructivas del sueño, que ingresan a terapia, y una vez que se les estabiliza, los mandamos a sala con el equipo, y después se les pide o al Estado o a la obra social a ver si se le puede proveer el equipo de flujo continuo para que sigan el tratamiento en sus casas. A la vez, si vemos en el croquis, digamos, tenemos como una sala de médicos donde se hacen los pases. Los pases son multitudinarios porque ya vamos a ver cómo está formado el equipo de terapia intensiva, pero también vienen los interconsultores, en los pases forman parte la infectóloga, la nutricionista, el servicio de diabetes, de acuerdo a los pacientes que están internados. En la habitación de médicos, y acá tenemos como el estar de enfermería. La otra cosa que me parece importante remarcar es que la terapia intensiva, una vez que se inauguró, formamos un equipo con personal capacitado en terapia intensiva, y con esto me refiero a que el recurso humano está formado por 4 médicos coordinadores que tienen la especialidad en terapia intensiva, 4 kinesiólogos que también son especialistas en terapia intensiva, 7 médicos de guardia, algunos son especialistas en terapia intensiva, otros son cardiólogos, y 20 enfermeros que tenían experiencia en terapia. Y este grupo, después está el jefe de la terapia, la jefa de enfermería y una secretaria. Nos dividimos en turno mañana de 6 horas, turno tarde 6 horas y turno noche. Turno mañana está formado por 2 médicos coordinadores, 2 kinesiólogos y 4 enfermeros.
Los enfermeros se dividen en turnos de 8 horas, pero bueno, es como que el equipo de trabajo está formado por 2 médicos, 2 kinesiólogos, 4 enfermeros. El turno tarde ingresan los otros 2 médicos coordinadores, 2 kinesiólogos y los 4 enfermeros, y en el turno de noche ya simplemente se queda un médico de guardia y 4 enfermeros. Los fines de semana los médicos de guardia hacen guardias de 24 horas y los kinesiólogos hacen guardia de 12 horas. Esto es interesante para la provincia, digamos, porque cuando se abrió la terapia intensiva con esta estructura, fue el primer hospital que tuvo kinesiología exclusiva de terapia intensiva por 12 horas. El resto de los hospitales, o sea, todas las terapias intensivas tienen kinesiólogos, pero por lo general van, atienden a los pacientes y se van. Se brindan su atención una vez a la mañana, una vez a la tarde. Las clínicas privadas funcionan de la misma manera. Y cuando abrimos el hospital, este fue el primer hospital que puso un kinesiólogo exclusivo de terapia, 12 horas, que forma parte del PASE, que toma decisiones con los pacientes, que tiene seguimiento, que manejamos el respirador, monitorizamos, llevamos una planilla de monitoreo, tenemos una estadística, una base de datos donde volcamos todos los datos y después los vamos presentando. Cuando empezó la pandemia y cuando se dieron los primeros casos en la Argentina, tuvimos que modificar la estructura hospitalaria y de la terapia intensiva. En un principio, en los primeros meses, marzo, abril, mayo, se hizo una división del hospital en una zona verde, donde se garantizaba la atención a los pacientes del hospital, y una zona roja que estaba destinada para pacientes que venían con síntomas respiratorios. Se dividió al hospital de tal forma que no se cruzaban, la zona verde no se cruzara con la zona roja. Para esto se designaron una guardia de emergencia para la zona verde y una guardia de emergencia para la zona roja, y en la zona roja se destinaron aproximadamente 8 camas de internación para pacientes COVID positivos. Al personal se lo dividió también para trabajar en determinadas zonas, en zona verde, por ejemplo, y se suspendieron las cirugías y las consultas de consultorio externo se empezaron a hacer por vía telefónica. Si el médico de consultorio detectaba algún problema, hacía llegar al paciente al hospital. Si no, trataban de manejar todo por teléfono. Con esto, los cirujanos o los médicos de consultorio empezaban a trabajar en las guardias de zona verde, y los médicos de clínica médica en las guardias de zona roja. Pero bueno, en todo ese tiempo nosotros no tuvimos muchos pacientes, de hecho no tuvimos ningún paciente positivo. En cuanto a la terapia intensiva, los cambios que hicimos en esos primeros meses fue, primero, destinar 2 camas de terapia intensiva para pacientes COVID, que eran la cama 7 y la cama 8. Lo hicimos de esa manera, o sea, designamos esas camas porque era la forma más fácil de bloquear el acceso a esto, para restringir el acceso del personal a estas 2 camas. Entonces se bloqueaban este acceso de la derecha y de la izquierda, y nosotros podíamos seguir trabajando en las demás camas sin inconvenientes. Nosotros nos dividimos, seguimos manteniendo, en ese momento manteníamos el mismo esquema de trabajo, con la misma carga horaria, los mismos turnos, y lo que hacíamos era dividirnos en los días de atención. Si, no sé, por ejemplo, un día entraba un médico y un kinesiólogo a ver el paciente sospechoso, al otro día entraba el otro grupo. Pero nosotros seguíamos compartiendo el estar médico y todo. Esas cosas después fueron cambiando con el tiempo. Tuvimos la suerte de no tener al principio pacientes y poder ir aceitando las decisiones que fuimos tomando. Otra cosa que fuimos haciendo, o sea, el hospital nos brindaba a ambos equipos de protección y capacitación. Hicimos capacitación en la puesta, en la retirada del equipo de protección, en la limpieza. Tuvimos charlas y además hacíamos prácticas entre el equipo de trabajo. Es muy interesante lo que decía Pablo, porque
en este tiempo como que fuimos aceptando el tema de corregirnos y, y entre nosotros nos probábamos el equipo, nos sacábamos, nos filmábamos, después mirábamos la filmación, nos corregíamos a ver qué errores habíamos cometido. Y además se brindaron charlas para todo el hospital, pero nosotros en terapia hicimos como un trabajo más exhaustivo del equipo. ¿Qué más? Hicimos protocolos, todos basados en las recomendaciones de la SATI, son muy parecidos a los que mencionó Pablo, los protocolos de intubación, de extubación, de destete, las interfaces que utilizamos, contamos con filtros EPA, usamos humidificación pasiva, aerocámara entre la I y el humidificador, para evitar aerosolización. Cuando cambiamos el humidificador pasivo también ponemos en stand-by el respirador, clampeamos el tubo, cambiamos el humidificador. Todos fuimos como haciendo los protocolos y repasando a lo largo de todo este tiempo estos conceptos para evitar la aerosolización. Y en ese periodo de tiempo simplemente tuvimos 11 pacientes sospechosos, ningún paciente positivo, y las muestras primero se derivaban a Buenos Aires, tardaban aproximadamente 5 días, tardábamos en tener el resultado, y después se empezaron a analizar las muestras en el Hospital de Infectocontagiosas acá en Salta, con lo cual disminuyeron los tiempos de análisis y de datos a 2 días más o menos. Entonces ya rápidamente sabíamos si el paciente tenía o no la enfermedad, y la verdad que no tuvimos ningún paciente con coronavirus entre marzo, abril y mayo. Después, a medida que pasó el tiempo, a partir de junio y julio, se flexibilizaron las medidas iniciales que se habían tomado en el hospital. En mayo ya la provincia empezó a flexibilizar la cuarentena y empezar a permitir actividades de a poquito, cada vez más cosas. En junio el hospital sacó esa división de zona roja y zona verde, se volvieron las cirugías, que antes eran simplemente cirugías de urgencia, aumentaron los turnos presenciales, y se siguió respetando en el hospital, sí, un área COVID para aproximadamente 4 camas, perdón, en sala de internación de clínica médica. Y sí, se cambió el modo de atención, digamos, el equipo de protección para atender pacientes, y empezamos a atender a todos los pacientes con barbijo y gafas en todo el hospital. Y tratábamos de mantener los protocolos de distanciamiento y tratábamos de que los pases no hayan tantas personas. No siempre se cumplía, la verdad que yo creo que estábamos bastante relajados porque no teníamos casos. Habíamos tenido 5 casos y no aumentaban, así que como que tendía todo a volver a la normalidad. Si bien estábamos ahí como expectantes porque sabíamos que en algún momento iban a llegar, estábamos más tranquilos. En cuanto a la terapia intensiva, en todo ese tiempo, en junio y julio, seguíamos manteniendo las 2 camas disponibles para pacientes coronavirus, que eran las 7 y las 8, y nosotros seguíamos con el mismo esquema de trabajo, misma carga horaria, misma división en turno mañana, turno tarde. En los pases estábamos todos, porque hacíamos pase a la mañana, el médico de guardia al grupo de la mañana a las 8, y después el grupo de la mañana se lo pasaba a la tarde, así que éramos una multitud en el estar médico que bueno, que ahora ya se fue modificando. Por suerte, antes de que ingresen los pacientes positivos. Y la otra cosa que empezamos a hacerle los análisis de PCR en el hospital, cambió, el laboratorio compró una campana y empezó a analizar las muestras ahí. Con la ventaja de que tenemos el resultado bastante rápido y por lo menos depende el momento en el que salga la muestra, pero si sale a la mañana, ya a las 7 de la tarde podemos tener el resultado, o a veces al otro día.
Y esto nos daba una ventaja al personal del hospital porque nos garantizaban que si nosotros llegábamos a tener síntomas, podíamos hisoparnos y, y quizás no teníamos que internarnos porque hasta ese momento, en la provincia de Salta, todo paciente sospechoso que se hisopaba tenía que permanecer internado en el hospital hasta tener el resultado, en el hospital o en las clínicas privadas. Después después del 14 de agosto, esto dejó de ser así. Y los pacientes con COVID positivos también permanecen internados 14 días o hasta negativizar la PCR. Ahora ya eso cambió, ya simplemente se internan los pacientes con síntomas que requieren oxigenoterapia o alguna medida. En el periodo de tiempo de junio y julio ingresaron al hospital 9 sospechosos, de los cuales solamente uno dio positivo, que no requirió ventilación mecánica, y ese paciente se pudo derivar rápidamente al hospital de referencia, que era el Papa Francisco. Pero bueno, después las cosas fueron cambiando, y ya a fines de julio y principios de agosto aumentó el número de casos en la provincia. En julio ya empezó a aumentar y el brote se vio en el norte, en Tartagal, Rivadavia, Orán, y se fue extendiendo al resto de la provincia. La capital empezó a aumentar los casos a fines de julio, principios de agosto, y se vio de una manera explosiva. Empezaron los casos y empezamos a tener nosotros, el 14 de agosto, tuvimos el primer paciente en terapia intensiva ventilado. Gracias a Dios, antes de que eso pase, como veíamos que el número de casos en la provincia iba aumentando y sabíamos que ya nos iba a llegar, tuvimos la suerte de dividir al staff de la terapia intensiva en dos grupos. Hicimos un grupo A y un grupo B y nos dividimos en días. Entonces el grupo A va los lunes y miércoles, hace 12 horas, y el viernes hace el turno mañana de 6 horas. Y consta de 2 médicos coordinadores y 2 kinesiólogos. Y el grupo B va los martes y jueves 12 horas y viernes a la tarde 6 horas. Con el objetivo de no cruzarnos, y si se contagia alguno del grupo A, por ejemplo, entra en aislamiento todo ese personal y el otro grupo no. Entonces el reemplazo es para menos personas. Y de esa manera evitamos quedarnos sin tanto personal en la terapia, porque la realidad es que no tenemos mucha posibilidad de recambio. No hay mucho personal especializado en terapia y no hay mucho personal, hay médicos que no quieren directamente hacer guardias eh, por miedo a infectarse, y hay otros que sí se infectan y están en aislamiento, y así vamos viendo, arreglando, digamos, sobre la marcha. Pero esto se estableció en dos grupos, y en una primera etapa, digamos, del plan de contingencia de UTI, seguíamos manteniendo a la cama 7 y a la cama 8 como las destinadas para pacientes COVID. Nosotros hicimos esto de la división del grupo, de grupos, y la idea era que si teníamos más pacientes íbamos viendo, pero no sabíamos todavía el impacto que podíamos tener. La realidad es que empezamos el 14 del 8, como ya dije, y a la semana ya teníamos 6 pacientes con coronavirus positivo que requerían UTI, de los cuales 5 estaban ventilados. O sea, en una semana explotó. Y de la misma manera explotó en los otros hospitales y sobre todo en las clínicas privadas, porque empiezan a derivar pacientes del norte, porque no dan abasto arriba, o sea, no dan abasto en Tartagal, en Orán, y los mandan para la capital, además de los casos que tenemos nosotros acá. Entonces nosotros, cuando empezamos a tener más pacientes con requerimiento de ventilación mecánica y terapia intensiva, lo que hicimos fue dividir a la terapia en zona roja y zona verde. Y dividimos a los grupos, a ver si tengo, al grupo A, por ejemplo, lo dividimos en zona roja y zona verde. Entonces, un médico, coordinador de terapia y un kinesiólogo van a la zona roja,
los lunes, miércoles y viernes a la mañana, y los otros médicos van a la zona verde. Lo mismo pasa con el resto de los días. El problema que tenemos es que a medida que van aumentando los casos y vamos necesitando más camas, tenemos la posibilidad, y ya sabemos que lo vamos a hacer, de ir ampliando la disponibilidad de camas para pacientes COVID. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos 7 pacientes COVID positivos. Seguimos con la misma organización de grupos. El problema es que el grupo que está en la zona roja se sobrecarga de trabajo y es realmente extenuante y estresante. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que el kinesiólogo y el médico que están en la zona verde, una vez que ven sus pacientes, se pasan a la zona roja para asistir a los que están trabajando en ese lugar. Después se tienen que bañar y volver a la zona verde en caso de necesitar y de controlar sus pacientes, básicamente. Esta organización, digamos, va cambiando de acuerdo al día, de acuerdo a la necesidad que tengamos. La realidad es que yo me reincorporé al hospital hace una semana, porque también estuve cumpliendo un aislamiento por contacto estrecho de 14 días, así que no viví los 14 primeros días de explosión, pero ahora que me reincorporo es como que todos los días te piden camas de pacientes eh, que no consiguen cama en otros lugares, y uno tiene que ver la forma de brindarle la atención. Eh, Algunos son pacientes nuestros, otros son pacientes que no consiguen cama simplemente, pero es como que estamos viviendo esto de golpe y vamos como reestructurando sobre la marcha. El objetivo que tenemos sí en el hospital es evitar los contagios masivos del personal por esto de la falta de personal en general. Están todos los hospitales y todas las clínicas, digamos, tratando de contratar gente y se les dificulta, ya sea por bajas o por bajas por aislamiento, por enfermedad o porque simplemente no quieren. Y nada, es como que estamos viendo el problema ahora. Habíamos organizado muchas cosas antes, pero ahora que tenemos a los pacientes, estamos como reorganizándonos con la realidad que tenemos ahora. El otro cambio que hicimos, perdón, en el hospital es que nos dieron 2 respiradores más, alquilamos 2 respiradores, entonces tenemos 10 respiradores disponibles, y bueno, como les dije, es que tenemos en este momento 7 pacientes positivos, 5 están en ventilación mecánica, y el problema que estamos viendo es el recurso humano, que recién empiece, y como veníamos charlando antes, a medida que pasa el tiempo uno va como sintiendo el cansancio. Espero que nosotros frescos, pero sabemos que se ve más difícil. Y bueno, sí teníamos ya planificadas cosas, los protocolos y demás de atención. Nosotros nos guiamos por las recomendaciones de SATI y, por ejemplo, cuando ingresa un paciente, lo medimos, sacamos el peso teórico, lo ventilamos a 6 mililitros kilo, a veces 7, ponemos una PIP, por ahí iniciamos con 8, después vamos evaluando la mecánica pulmonar y hacemos cambios, digamos, de acuerdo al paciente. Eso lo hacíamos siempre y bueno, y ahora estamos como aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que fuimos escuchando de otros lugares con nuestra realidad. Lo que sí vemos, esto, en cuanto a estadísticas, digamos, yo no puedo hacer ningún análisis de datos todavía, porque en 3 semanas lo único que les puedo decir es que tenemos 10 pacientes positivos en terapia intensiva, 7 con requerimientos de ventilación mecánica, ya 13 han muerto y tuvimos solamente un alta. O sea, estamos recién empezando y sí vemos que en estos días los pacientes se reinfectaron, varios, 4 de los 10 que ingresaron se reinfectaron, entonces estamos viendo dónde está el error, que seguramente es
la manipulación de nuestro, o sea, nosotros nos protegemos bien, pero se ve que a los pacientes no, y estamos viendo eso, porque quizás en un momento para cuidar el equipo de protección y que no se nos termine, y como eran todos pacientes COVID positivos, usábamos la misma bata, y quizás estábamos haciendo mal, ahora ya eso lo cambiamos, ahora nos ponemos una bata para cada paciente. Obviamente que los guantes y lavado de manos, eso siempre estuvo, pero en algo estábamos fallando porque se nos reinfectaron 4. Y bueno, y estamos aprendiendo en el día a día y cómo ir cambiando nuestra forma de atender a los pacientes para tratar de tener buenos resultados, básicamente. Y en otros hospitales, yo estoy averiguando, los hospitales de acá de la capital, cómo se organizaron, y por ahora lo que me han dicho es que en el Hospital del Milagro, que es el de infectocontagiosas, ellos destinaron 3 camas de UTI para coronavirus. En todo este tiempo han tenido 5 pacientes COVID positivos, de los cuales 4 requirieron ventilación mecánica, 2 se fueron de alta y 3 siguen internados, o sea que ellos también recién están teniendo estos pacientes. En el Hospital Papa Francisco, que es el hospital de referencia, me contaron que tienen 60 camas disponibles para pacientes coronavirus positivos o sospechosos, de los cuales 32 cuentan con respiradores, y en lo que va de este tiempo, o sea, desde marzo a ahora, tuvieron 15 pacientes en ventilación mecánica. No me dieron resultados, no sé, no me dieron, digamos, si están ahora o si se fueron de alta o qué, simplemente me dijeron que tuvieron 15 pacientes ventilados por ahora. Y en el San Bernardo destinaron 6 camas de terapia intensiva para estos pacientes. Ingresaron 3 pacientes con requerimiento de ventilación mecánica, de los cuales 2 se extubaron. Estos son los datos parciales de este primer tiempo. Ya seguramente esto va a ir cambiando a lo largo de los días. Y no tengo mucho más para contarles. Muchas gracias. Después vemos las preguntas.